La palabra jochma, sabiduría, es muy interesante. Deriva de la raíz jajam, ser sabio. El equivalente griego es sofía, que probablemente nos va a sonar bastante más. Antes que entenderla como algo abstracto, intelectual o filosófico, debemos comprender que los pueblos semitas, entre ellos el hebreo, eran pueblos que describían las cosas y construían conceptos por lo que veían que eran, o por lo que hacían, para lo que servía. Es decir, se basaban en lo que podían ver y entender a simple vista. Una tradición hebrea muy antigua que encontramos en Bereshit Rabá 17.4 amplía el alcance del versículo del Génesis que dice que y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera, para afirmar que Adán, que antes del pecado poseía una capacidad profunda de ver la esencia espiritual de cada cosa y su función en el plan divino, dio nombre a todas las cosas, a todo aquello que poseía Nefesh Hayá, una chispa de vida divina. Es decir, a todo lo creado por Dios, animales, plantas, minerales, conceptos e incluso a los mismísimos ángeles del cielo. Si miramos la pictografía de la raíz jajam, veremos una valla que separa y divide. Luego la palma de una mano abierta, algo que abre, pero que también utiliza, manipula, que doblega, que somete. Y por último las aguas del mar, que representan tanto la vida como el caos, la muerte. Ser sabio es, ante todo, la acción de dividir y doblegar el caos. El libro de los Proverbios afirma que Adonai bejochma yasat aretz, que el Eterno con sabiduría fundó o asentó la tierra, Eretz. Entendida aquí no como el mundo, como el planeta Tierra, sino como el mundo material, el universo físico. Y en Génesis vemos que para crear Eretz, la tierra, el mundo físico, lo que Dios hizo fue precisamente dividir y doblegar las aguas. Y dividió entre las aguas que están bajo el firmamento y las aguas que están sobre el firmamento. Y dijo Dios, júntense las aguas debajo del cielo hacia un sitio único, y sea visible lo seco. Y llamó Dios a lo seco Eretz, tierra. Vemos aquí que jochma no es un acto intelectual, sino la voluntad misma de Dios actuando en el mundo, yendo de un sitio a otro y creando la realidad, haciendo que las cosas sean. De hecho, las letras de jochma suman 73, que en hebreo se escribe Ayin Gimel, un ojo o círculo y un pie, que vuelve a sumar 10, la letra Yod, que representa el poder y la voluntad, y finalmente 1, la letra Aleph, que es Dios mismo. Juntas, Ayin y Gimel forman la palabra Aj, dar vueltas. Ayin y Gimel representan ese acto también de ver, de entender, de comprender y de caminar. ¿No te ha pasado o has visto alguna vez que cuando uno trata de entender o de solucionar un asunto que especialmente les sobrepasa, tiende a caminar dando vueltas, ya sea físicamente hablando, paseando por la casa, la habitación o dando un paseo por la calle, o también mentalmente hablando, dando vueltas sobre el mismo asunto que trata de resolver o entender? La sabiduría o jochma es, por tanto, lo que nos hace capaces de separar o dividir lo que se nos está dando y nos beneficia, que es otro de los significados de la letra Kaf, del resto del mar caótico, Mem, que nos rodea, para llegar a la revelación de su significado, He. Sin embargo, según el hebreo, no puede haber verdadera y plena sabiduría si no miramos, Ayin, y caminamos, Gimel, en el poder y voluntad, Yod, de Dios, Aleph, siendo uno, Aleph, con su voluntad, Yod. Dando un pasito más, en la mística hebrea, jochma es uno de los atributos de Dios y está estrechamente relacionado con binah, inteligencia, que viene de la raíz bin, separar, discernir, y con el último miembro de la tríada, da'at, o conocimiento, de la raíz del verbo yadá, conocer. Estos tres son las tres primeras emanaciones de Dios, las más elevadas. Sin entrar en mucho detalle, basta decir aquí que jochma representa el origen de todo y es considerada masculina, no tanto por simple machismo o porque sea personificada en un varón real, sino porque en el acto sexual el hombre es quien introduce el esperma en la mujer para fecundar su óvulo. En este sentido, el hombre es la parte activa, la que se desplaza. Por eso es también llamada padre. Binah, por su parte, sería femenina, la que recibe de jochma, por lo que es llamada madre, no porque sea una mujer real, sino porque la inteligencia trabaja y desarrolla lo que la sabiduría le da, como el óvulo femenino trabaja y gestiona el esperma que recibe del hombre. Finalmente, la unión entre jochma y binah produce da'at, conocimiento, que es el fruto de ambos y que es llamado hijo, completándose así la Trinidad,
Padre, Madre, Hijo, que completan la primera y la principal emanación de Dios en la mística hebrea. Aunque me imagino que ya intuís hacia dónde os quiero llevar, antes debemos hacer una pequeña aclaración. En la tradición cristiana, Binah, Madre, representa principalmente a Dios Hijo, y Da'at, Hijo, a Dios Espíritu, fruto de la unión entre Padre e Hijo. En realidad las tres personas son Dios, y donde está una está el resto. Esto es una simple forma de describir a Dios que nos puede ayudar a entender algunos de sus aspectos, pero que jamás podrán abarcarlo completamente. Si calculamos el valor de Jochma, tendremos 73, que nos da 10, el valor de Yod, que representa el poder y la voluntad de Dios, y que por eso es el Padre. Hijo en hebreo se dice Ben. Pero ¿qué sucede si introduzco la Yod que me daba Jochma en la palabra Ben? Que me da Bin, la raíz de Binah, que suma 62 y que vuelve a dar 8, el valor último del nombre de Jesús, Yeshua. Curiosamente, Jesús dijo de sí mismo, yo soy la puerta, y el valor último de la palabra Binah es 4, el valor de Dalet, una puerta. Finalmente, si sumamos el 73 de Jochma y el 67 de Binah, tendremos 140, que nos da 5, el valor de He, la letra que representa el aliento, la existencia, el espíritu. ¿No te sorprende el inmenso parecido con la enseñanza de la Iglesia sobre la Trinidad, donde el Padre es el origen de todo, el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo? Por eso el Espíritu es Da'at. Él es el fruto de la unión entre Jochma y Binah, como el Espíritu procede de la unión del Padre y del Hijo. De hecho, el valor de Da'at es 474, que nos da 15 y finalmente 6, la letra Vav, un gancho o clavo, algo que une y asegura las cosas entre sí. 15 originalmente debía ser escrito con las letras Yod y He, que son las iniciales del nombre de Dios. Y Vav es vista por los sabios de Israel en la columna de fuego y nube que defendió a Israel de los egipcios y que luego les guió por su caminata en el desierto. Su forma cuadrada se origina de estirar la colita de una Yod hasta tocar la línea de escritura, el lugar en el que se escribe y se desarrolla la historia. Así, desde un punto de vista más fenomenológico que estrictamente doctrinal, el Espíritu Santo es la manifestación visible del poder, esa Yod, que hay que estirar la colita, de Dios, Yod-He, que desciende a nuestra vida, a nuestra historia, y que, como la columna de nube en el desierto, nos defiende del enemigo y nos guía hacia la tierra prometida. Digo esto porque en realidad el Espíritu Santo no es simplemente un poder o fuerza divina que se nos envía o al que podemos acceder mediante alguna técnica, ya sea religiosa, espiritual o esotérica. El Espíritu Santo es una persona divina, fruto de la unión entre el Padre y el Hijo. Otra cosa es cómo se manifieste, o mejor dicho, cómo lo experimentamos nosotros. Da'at deriva de la raíz yadá, conocer, que para los hebreos es mucho más que algo simplemente intelectual. Conocer es unirse, hacerse uno con el otro, ya sea un ser vivo, algo inanimado, o un concepto concreto, comprendiéndolo interiormente, de tal forma que tal conocimiento produce luego un cambio en mí mismo. La mano de Yod representa ese movimiento de atravesar la puerta de Dalet y entender, ayin, lo que hay ahí fuera, fuera de mí mismo. Es decir, salir de uno mismo, de los propios pensamientos y esquemas personales, para contemplar el exterior, lo que Dios está haciendo, y así aprender cosas nuevas. Por esto mismo, Yadá en la Escritura será usado como sinónimo de la unión sexual. Vehadam Yadá et Javá isto, Vatahar Betelet et Caín. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Porque el ser humano ya no es el mismo cuando conoce a su mujer o a su marido. Sus vidas han cambiado para siempre. Pasan de ser simples hombres y mujeres a ser esposo y esposa y finalmente a convertirse en padre y madre. De la misma forma, la presencia del Espíritu Santo en nosotros brota de la unión íntima con Dios, con su voluntad, que es manifestada en Cristo Jesús, dice San Pablo. Y es la voluntad de elegirme, redimirme y salvarme. Cuanto más íntimamente me uno a ella, dejándome elegir, redimir y salvar por Dios, menos la busco en mis propios méritos y actos personales por lograr ser o sentirme yo mismo elegido, redimido o salvado. Aparece entonces el poder y la presencia del Espíritu Santo, que me da la capacidad, como dice San Juan, de ser hijo de Dios, de que toda mi vida, mi existencia y mis actos procedan y dependan del Padre, como Dios Hijo procede de Él, como Jesús depende de su Padre en todo. ¿Y cuál es la esencia de un hijo de Dios? Vimos antes que el valor último de Binah, Dios Hijo, era 4, Dalet, que representaba una puerta de tela, la de una tienda de campaña, algo que cuelga de algo. Por eso expresa también la dependencia y la pobreza de alguien que depende de otro para seguir viviendo. Su más perfecta expresión es el propio Jesús, cuya vida, colgada en la cruz igual que la tela cuelga del poste, depende única y totalmente de la voluntad de su Padre, sin ofrecer resistencia ni presentar obstáculo alguno a ella.
La capacidad de ser hijo de Dios que el Espíritu Santo viene a darnos nos empuja poco a poco a depender únicamente de la voluntad y del deseo de Dios Padre. A medida que esto va creciendo y madurando en nosotros, nos vamos haciendo más sabios. Y también, como no, capaces de dividir las aguas, de someter el poder del pecado y de la muerte y de realizar en este mundo las mismas obras que hizo Jesús, e incluso mayores. No por tener un poder que usemos arbitrariamente como nos dé la gana, sino por poseer la mente de Cristo, desde la que podemos pensar, hablar y realizar en la tierra todo lo que Jesús piensa, habla y realiza en el cielo. Jochma, Binah y Da'at suman 614, que en hebreo se escribe Tav, Res, Yod, Dalet, y que vuelve a sumar 11, en hebreo Yod, Aleph, y finalmente 2, la letra Bet. Las letras Tav, Res, Yod, Dalet pueden ser leídas como Tar, el verbo desatar, Yad, una mano, o como Tariz, forma causativa del verbo Radá, tener dominio, ser señor, y en definitiva, ser libre. Cualquiera de las dos nos permite ver que la voluntad de la Santísima Trinidad es desatar nuestras manos, liberarnos y conducirnos al interior de Dios mismo, convirtiéndonos en templos vivos de su presencia. Hacernos señores de la creación. Tal fue y sigue siendo la bendición que Dios pronunció sobre la humanidad. Llenad la tierra, sometedla y dominadla. Radá. Dios quiere que seamos señores, que dominemos todo lo creado, incluidas las fuerzas que gobiernan nuestro propio ser interior. Dios quiere que seamos libres. De hecho, solo Él es el verdadero y único garante de nuestra libertad, ya que si lees el Génesis detenidamente, te darás cuenta de que cuando el hombre, el ser humano, mejor dicho, dejó de hacer la voluntad de Dios, no pudo hacer lo que simplemente quería, sino únicamente la voluntad de otro ser, que solo deseaba su ruina. Y aquí quiero acabar. He comenzado el vídeo hablando de la palabra Jochma, la sabiduría, que es un atributo de Dios mismo. Y quiero terminar el vídeo hablando de la libertad, otro de los atributos de Dios. Porque solo la verdadera sabiduría, la de la unión con Dios Padre, puede darnos la verdadera libertad. Jesús crucificado es el verdadero hombre libre. Él no está en la cruz obligado por las circunstancias ni por ningún poder humano o diabólico, sino porque libremente ha tomado la decisión firme de realizar en todo la voluntad de su Padre y de llevar adelante su obra. Tú también puedes ser libre, tú también puedes ser sabio. Basta con mirar a Jesús crucificado y no apartar nunca tu mirada de Él.